Muy buenos días. Continuando con la serie de videos del curso de cálculo, el día de hoy vamos a trabajar lo que tiene que ver con las funciones polinómicas, las funciones racionales y vamos a realizar algunos ejemplos en donde se ilustren las aplicaciones de diferentes tipos de funciones. También vamos a analizar qué pasa con las gráficas de la función, vamos a determinar su dominio, su rango y vamos a encontrar diferentes parámetros relacionados a cada una de ellas. Así que si estamos listos, empezamos. Primero vamos a analizar lo que son las funciones polinómicas. Podemos decir que cada polinomio con coeficientes reales da como resultado una función polinómica. Es decir, si nosotros definimos una función polinómica de la forma f de x igual a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x a la 2 más puntos suspensivos más a sub n por x a la n. Esto que nosotros tenemos aquí es un polinomio de grado n, en el cual tenemos diferentes tipos de coeficientes como son a sub 0, a sub 1, a sub 2 y así sucesivamente hasta a sub n. Ahora, n es un número entero no negativo, hay que tener en cuenta esta parte, y los coeficientes a sub 0 hasta a sub n son números reales. Y la función f de x es un polinomio de grado n, es decir, el valor que aparezca dentro de la n, es decir, el valor más grande que tenga la función, la potencia más grande que tenga la función, va a determinar el grado directamente del polinomio. Por ejemplo, si la función solamente sería a sub 0, entonces es un polinomio de grado 0. Si la función llega hasta a sub 1 por x a la 1, entonces sería un polinomio de grado 1. Si la función es a sub 2 por x a la 2, entonces sería un polinomio de grado 2 y así sucesivamente. Ahora bien, vamos a analizar otra forma de expresar un polinomio. Como nos dimos cuenta en la anterior diapositiva, un polinomio lo podemos relacionar a partir de la suma de sus diferentes coeficientes acompañados de sus potencias, es decir, que al final lo podemos unir en una sola sumatoria desde i igual a 0 hasta n, siendo i el valor que se va incrementando a medida que nosotros vamos analizando los diferentes valores del polinomio. Es decir, si i vale 0, entonces tendríamos a sub 0 x a la 0, es decir, solamente a sub 0 y así sucesivamente. Ahora vamos a mirar algunos casos particulares, es decir, si n es igual a 0, nosotros solamente tendríamos a sub 0 lo que nosotros conocemos como una función constante. Si n es igual a 1, entonces tendríamos a sub 0 más x a la 1 por x y vendríamos a tener lo que es una función lineal. Si n es igual a 2, entonces tendríamos a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x al cuadrado y tendríamos lo que es una función cuadrática. Y así sucesivamente podríamos ir incrementando el valor de n para ir obteniendo los diferentes valores del polinomio. Si n es igual a 3, entonces tendremos una función cúbica. Si n es igual a 4, entonces tendremos una función de cuarta potencia y así sucesivamente. Ahora, para realizar la gráfica de este tipo de funciones es necesario encontrar primero los puntos de corte con el eje X, los puntos de corte con el eje Y y realizar un análisis de signos. Una vez que nosotros hemos encontrado los puntos de corte con el eje X y el punto de corte con el eje Y, al realizar el análisis de signos podemos realizar una representación gráfica o un bosquejo de la función o de la gráfica de la función que estaríamos trabajando. Hay que tener en cuenta la siguiente observación. Un polinomio de grado n siempre va a tener n raíces o ceros de la función. Es decir, si yo tengo un polinomio de grado 0, entonces no voy a tener raíces de la función, es decir, no voy a tener cortes con el eje x. Si yo tengo un polinomio de grado 1, entonces solamente va a tener un corte, porque n es igual a 1. Acá nos dice un polinomio de grado n tiene n raíces. Si n es igual a 1, quiere decir que tengo una raíz, es decir, un solo corte con el eje x. Si n es igual a 2, pues tendría dos cortes con el eje x. Vamos a realizar el siguiente ejemplo. Entonces nos dicen, determinar el dominio, cortes con los ejes, los valores para los cuales la función es negativa y positiva y tracemos la gráfica de la función. Entonces la función que vamos a analizar el día de hoy es f de x igual a x al cubo más x al cuadrado menos 9x menos 9. Entonces lo primero que vamos a hacer es determinar los cortes con el eje y. Para determinar los cortes con el eje y, lo que hacemos es tomamos a la función, la evaluamos en 0 y determinamos cuál es el valor correspondiente. En este caso, evaluando la función en 0, entonces nos quedaría 0 al cubo más 0 al cuadrado menos 9 por 0 menos 9. Todo esto se me hace 0, esto se hace 0 y esto también se hace 0, por lo tanto solamente me quedaría menos 9, dando como resultado f de 0 igual a menos 9. Entonces ya tenemos el primer corte.
Podemos concluir que el corte con el eje Y es menos 9. Ahora analizamos lo que son los cortes con el eje X. Para analizar los cortes con el eje X, lo que tomamos es a la función y la igualamos a 0. Entonces, en este caso, nos quedaría que x al cubo más x al cuadrado menos 9x menos 9 va a ser exactamente igual a 0. Y tenemos que resolver esta ecuación que tenemos ahí. Para resolver esta ecuación, lo que primero podemos hacer es factorizar la función. Una vez que hemos factorizado la función, ya podemos encontrar los ceros de esta función o las raíces de esta función y así poder obtener el resultado para qué valores de x toda esta función se nos hace 0. Entonces, en ese sentido, lo que podemos hacer es empezar a factorizar. Para factorizar esta función, lo que hacemos es, tomamos esta primera parte, ese x al cubo más el x al cuadrado, y factorizamos el factor de x a la 2. Entonces nos quedaría x a la 2 factor de x más 1. Y de esta segunda parte, entonces tomaríamos el factor común entre ellos dos, que es menos 9. Entonces me quedaría menos 9 factor de... Como de esta parte ya sacamos el menos 9, entonces solamente me quedaría la x. Entonces me queda la x más, porque tengo un cambio de signo, menos por más me daría menos directamente. Entonces menos por más me da menos. Entonces, y 9 por 1 me daría 9. Entonces... Aquí ya tenemos esta primera factorización. Ahora, si nos damos cuenta, tenemos que x más 1 y x más 1 es un factor común para ambos términos. Eso quiere decir que puedo generar una nueva factorización. Entonces me quedaría x más 1. Como este x más 1 de aquí ya lo saqué, ¿cierto? Entonces solamente me quedaría x al cuadrado. Entonces aquí está x al cuadrado. El signo sería menos, como este x más 1 ya lo saqué, solamente me quedaría el 9, entonces me queda x al cuadrado menos 9. Y como podemos observar, ya pasamos de tener solamente sumas y restas a tener una multiplicación entre dos factores. Pero aquí podemos ver algo más. Este x al cuadrado menos 9 yo lo puedo ver como si fuera una diferencia de cuadrados. Entonces vamos para allá. ¿Por qué lo puedo ver como si fuera una diferencia de cuadrados? Porque me queda x al cuadrado menos 3 al cuadrado y aquí lo vemos más claramente como una diferencia de cuadrados, por lo tanto lo podríamos factorizar como x más 1 factor de x menos 3 por x más 3. Ya con esto podemos decir, bueno, ya como ya lo tengo totalmente factorizado, ¿cierto? En términos de factores lineales, ya lo puedo volver a igualar a 0 y ahora sí podemos determinar los cortes de la función. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría x más 1, x menos 3 y x más 3 igual a 0. Aquí tenemos que recordar que cuando yo tengo la multiplicación de a por b igual a 0, esto implica que bien sea a es igual a 0 o bien sea b es igual a 0. Por lo tanto, cada uno de estos factores, x más 1, x menos 3 y x más 3, tienen que quedar igualados a ceros. Entonces ahí me queda, x más 1 va a ser igual a 0, x menos 3 va a ser igual a 0 y x más 3 es igual a 0. Resolviendo estas tres pequeñas ecuaciones nos queda que x es menos 1, x es menos 3 y x es igual a 3. Por lo tanto, podemos concluir que los cortes con el eje x sería x igual a menos 1, x igual a menos 3 y x igual a 3. Ahora, ya como tenemos tanto los cortes con el eje X como los cortes con el eje Y, ya podemos realizar lo que es el diagrama de signos. Para realizar el diagrama de signos, lo primero que hacemos es ponemos en nuestra recta numérica y en esa recta numérica ponemos aquellos factores que hacen que el polinomio, en este caso, el polinomio en cuestión, que sería x al cubo más x al cuadrado menos 9x menos 9, tendríamos que analizar para qué valores él se hace 0. Como ya los tenemos, menos 1, menos 3 y 3, estos tres valores implican un cambio de signo. Como estos tres valores implican un cambio de signo, son los que vamos a poner en la recta numérica. Entonces me quedarían menos 3, menos 1 y 3. Ahora bien, vamos a mirar qué pasa con menos 3 por la izquierda, qué pasa con menos 3 por la derecha y así con cada uno de estos factores. Empezamos por el primero, x más 1. Para analizar x más 1 lo que podemos hacer es, se pueden hacer diferentes tipos de cosas. Una de ellas es trabajar con lo que tiene que ver con su respectiva función. Es decir, si nosotros tomamos a la función de la siguiente manera, entonces podemos decir lo siguiente. X más 1, ¿cierto? X más 1 es una función lineal. Al ser una función lineal yo la puedo representar por medio de una recta. ¿Cuál es el corte de x más 1? El corte con el eje sería menos 1. Eso quiere decir que al trazar una recta y al tener una pendiente positiva iría
hacia arriba, por lo tanto la gráfica correspondiente sería esta que aparece ahí. Ahora, si analizamos esta gráfica podemos observar que para valores mayores que menos 1 la gráfica es positiva, y para valores menores a menos 1 la gráfica es negativa. Por lo tanto yo puedo decir, claro, mira, para valores mayores a menos 1 todo esto va a ser siempre positivo, y para valores siempre va a ser ¿qué? Va a ser negativo. Por lo tanto me quedaría de la siguiente manera. Entonces llego a que para x más 1 entonces sería menos, menos, más. Es decir, para valores mayores a menos 1 la función es positiva, y para valores menores a menos 1 la función es negativa. Al igual que se hizo este análisis con la función x más 1, también se hace el mismo análisis con la función x más 3. Para la función x más 3, entonces sabemos que su punto de corte está en 3, por lo tanto, como su pendiente también es positiva, para valores mayores que 3 la función es positiva, y para valores menores que 3 la función es negativa, teniendo este diagrama de signos. Ahora, para la función x más 3 hacemos el mismo análisis, solo que en este caso su corte está en menos 3, por lo tanto decimos para valores mayores que menos 3 su valor es positivo, y para valores es negativo, llegando a ese respectivo diagrama de signos, menos, más. Ahora bien, no me interesan los factores por separado. Recuerden que es el diagrama de signos de esta función. Por lo tanto, me interesan son los valores que se encuentran juntos, es decir, la multiplicación de ellos tres. Entonces me interesa es x más 1 por x menos 3 por x más 3. Para hacer este análisis lo único que tengo que hacer es la multiplicación de signos. Por ejemplo, en el primer caso tenemos menos con menos es más con menos me daría menos. Y así sucesivamente hago el análisis para todos, obteniendo los siguientes resultados. Entonces, menos con menos me da más, y con más me da otra vez más con menos me da menos, y con más me da menos, y todo con más me da directamente más. Por lo tanto, ya puedo empezar a concluir sobre los signos que va a tener nuestra determinada función. Entonces aquí está nuestro diagramita de signos nuevamente, y podemos concluir que la función va a ser negativa para valores entre ¿dónde? Entre menos infinito y menos 3. Pero también va a ser negativa para valores entre menos 1 y 3, tal y como nos muestra esta primera parte. También la función va a ser positiva para valores que entre menos 3 y menos 1 tenemos que la función es positiva, y también va a ser positiva para valores entre 3 e infinito, tal y como nos muestra esta pequeña gráfica. Ahora, ya con eso podemos realizar la gráfica de la función. Lo primero que hacemos es trazamos nuestros ejes de coordenadas, ponemos nuestros puntos de cortes con el eje X y ponemos nuestro punto de corte con el eje Y. Recordemos que los puntos de corte con el X eran menos 3, menos 1 y 3, y los puntos de corte con el eje Y eran menos 9. Y ahora sí podemos analizar la función. Sabemos que entre menos infinito y menos 3 la función es negativa, por lo tanto tiene que estar en este cuadrante, en la parte negativa del eje Y, debería estar en este cuadrante. Así que la gráfica de la función vendría desde menos infinito y llegaría hasta el valor de menos 3. Vamos bien. Ahora, ¿qué pasaría entre menos 3 y menos 1? Mira que en este caso la función es positiva, es decir, que se encuentra en el cuadrante de arriba. Ahora, hay que tener en cuenta que de menos 3 a menos 1 va a haber un cambio, ¿cierto? De parte de menos 3, que es un 0, y vuelve a menos 1, que es un 0 nuevamente. Por lo tanto, ella tiene que hacer una especie de curva, tal y como se nos muestra ahí. Entonces, tendría esta pequeña curvita de aquí. Cortaría en menos 1. Ahora, entre menos 1 y 3 la gráfica vuelve a ser negativa, entonces se encuentra en la parte de abajo. Pero ojo, tiene que cortar ¿en dónde? Tiene que cortar en menos 9. Entonces, ahí está. Corta en menos 9 y haría esta pequeña curva de aquí. Y ahora, después de 3, la gráfica vuelve a ser positiva, entonces sería hacia más infinito, tal y como se nos muestra ahí. Entonces, esta sería la gráfica que representaría la función correspondiente que teníamos hace un momento. Si queremos comprobar que efectivamente esta es la gráfica de la función, nos podemos ir rápidamente a GeoGebra, y en GeoGebra nos vamos a encontrar con la siguiente gráfica. Entonces ahí tenemos x al cubo más x al cuadrado menos 9x menos 9, y nos podemos dar cuenta de las raíces. Por ejemplo, las raíces de la función están en menos 3, menos 1 y 3, tal y como nosotros comprobamos y calculamos hace un momento.
y tenemos que el intersecto se encuentra en -9 y podemos observar que la gráfica de la función pues no son exactamente iguales, ¿cierto? Porque pues este es un bosquejo de la gráfica, esta ya sería la gráfica real, pero podemos observar que su comportamiento es el mismo. Viene de menos infinito, se va hasta -3, mire, viene de menos infinito, se va hasta -3, genera esta pequeña curvatura de aquí, después corta por -9, baja y vuelve y sube hasta irse hasta más infinito. Entonces tenemos la gráfica muy bien representada por esta pequeña gráfica que nosotros hicimos hace un momento. Bueno, tenemos un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo nos dicen, dada la figura, esta corresponde a la siguiente función. Entonces tenemos varios factores. En este caso ya nos dan la función factorizada. Lo primero que nos dicen es cuál es el grado de la función. Lo segundo es cuántas intersecciones con el eje X tiene. Y lo tercero es, nos dicen que expresemos la función en términos de a sub nx a la n más punticos suspensivos hasta a sub 0. Es decir, que tomemos esta factorización y la desfactoricemos en sus términos, en sus coeficientes con sus correspondientes monomios en términos de las diferentes potencias. Entonces vamos con lo primero. Lo primero es que tenemos que encontrar el grado de la función. Para encontrar el grado de la función podemos analizar la función que nos están representando y podemos mirar que tenemos diferentes factores. Por ejemplo, este x más 2, que si nos damos cuenta es una función lineal, al igual que este x menos 1, al igual que este x menos 2, ¿cierto? Entonces, si yo analizo directamente esta, ya puedo determinar el grado de esta y el grado de esta. Si nosotros nos damos cuenta es una función lineal, y nosotros hemos dicho que las funciones lineales son de grado 1, por lo tanto ya tenemos primero que este x más 2 sería directamente de grado 1. Ahora tenemos que analizar esta otra que es un poco diferente, este x más 1. Como podemos ver, la parte interna es una función lineal, pero está elevado al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esta función es de grado 2 porque se encuentra elevado al cuadrado. ¿Cómo lo podemos comprobar? De la siguiente manera. Tenemos x más 1 al cuadrado, esto es lo mismo que tener x al cuadrado más 2x más 1. ¿Eso qué quiere decir? Que esto es una función cuadrática. Y la función cuadrática es de grado 2, por lo tanto esta partecita es de grado 2. Ahora sí ya podemos concluir de qué grado es el polinomio. Este primero es de grado 1, este segundo aquí es de grado 2, este vuelve a ser de grado 1 y este vuelve a ser de grado 2. Por lo tanto la suma de todos nuestros grados nos daría que el polinomio en general es de grado 5. Perfecto, ya tenemos que la función es de grado 5. Ahora, para el segundo punto, nosotros lo que nos están preguntando es cuántas intersecciones con el eje X tenemos. Entonces, podemos observar que tenemos diferentes tipos de intersecciones. Entonces, como podemos observar en la figura, tendríamos 4 cortes. ¿Por qué 4 cortes? Porque tendríamos el primer corte que estaría aquí en -2, ¿cierto? Un segundo corte que estaría aquí en -1, un tercer corte que estaría en 1 y un cuarto corte que estaría en 2. Por lo tanto, puedo concluir que la figura tiene 4 cortes, -2, 1, 1 y 2. Ahora, ¿de dónde yo puedo sacar esos cortes sin tener la gráfica de la función? De aquí de la función que nos estaba mostrando, la función analítica. Porque de esta primera saldría un corte, de esta saldrían 2 cortes, pero al ser simplemente un trinomio cuadrado perfecto, entonces los 2 cortes son los mismos, por eso solamente tendríamos un corte. De esta tendríamos el tercer corte y de esta tendríamos el cuarto corte. Entonces de aquí, de esta función nos salen los 4 cortes relacionados con esta gráfica. Ahora nos dicen, expresa la función en la forma a a la n, x a la n más punticos suspensivos más hasta a sub 0. Entonces, podemos mirar, esta es la función con la cual nosotros estaríamos trabajando. ¿Qué fue lo que hice aquí en un inicio? La estoy acomodando. Este x menos 2 lo puse aquí al lado del x más 2 y este x más 1 al cuadrado lo desbaraté como si fuera x más 1 por x más 1. ¿Listo? Entonces estoy tomando esta potencia y la estoy distribuyendo en 2 factores. Ahora bien, esta primera parte que es x al cuadrado más 2 por x menos 2 es una diferencia de cuadrados. Por lo tanto la puedo expresar como si fuera x al cuadrado menos 4. Esta parte de acá también la puedo expresar como si fuera una diferencia de cuadrados. Entonces me quedaría x al cuadrado menos 1. Y esta partecita de aquí la dejamos quieta, x más 1. Ahora ya vamos viendo que nos va quedando factores un poquito más simples. Ahora tenemos, esta partecita la vamos a distribuir con la de acá, entonces nos quedaría x al cuadrado por x, x al cubo, x al cuadrado por 1, x al cuadrado,
menos 4 por x, menos 4x, y menos 4 por 1 nos daría menos 4, y este factor de aquí lo dejo quieto. Ahora bien, lo que vamos a hacer es distribuir todo este factor en términos de estos dos. Vamos para allá. Entonces me quedaría x al cubo por x al cuadrado, x a la 5. X al cubo por 1 menos x al cubo. X al cuadrado por x al cuadrado me quedaría x a la 4. X al cuadrado por menos 1 me daría menos x al cuadrado. Menos 4x por x al cuadrado menos 4x al cubo menos 4x por menos 1 me daría más 4x, signos iguales se vuelven positivos, y menos 4 por x al cuadrado menos 4x al cuadrado, y menos con menos me daría más, y 4 por 1 que me da 4. Y ahora lo que me queda es sumar términos semejantes para poder concluir que esta partecita me queda sola porque solo tengo un x a la 5, el x a la 4 también me queda solo, pero aquí tengo x a la 3 y menos 4x a la 3 me daría menos 5x a la 3, por acá tengo menos x a la 2 y menos 4x a la 2, entonces me quedaría menos 5x a la 2, y esta partecita sería más 4x más 4 porque ellos no tienen términos semejantes, y esta sería la forma de expresar a esta función f de x en términos de su forma a la n, x a la n más punticos suspensivos a sub 0. Y aquí podemos observar, ¿no?, que la gráfica de la función es de grado 5 debido a que su máximo exponente es de grado 5. Ahora vamos a analizar lo que son las funciones racionales. Una función racional es aquella que describe el comportamiento de una razón entre dos funciones polinómicas. Entonces podemos definir la función r de x de la siguiente manera. Entonces r de x va a ser p de x sobre q de x, ¿cierto? Donde p de x y q de x son polinomios de grado n, pero esta función va a existir solamente para los valores de x que cumplan que q de x sea diferente de 0, es decir, que q de x sea diferente de 0. Recuerden que al ser una razón, es decir, una división, la división entre 0 no está definida. Por lo tanto, todos los valores de x van a ser válidos menos aquellos que hagan que este polinomio de acá abajo, es decir, que q de x sea 0. Por lo tanto, necesariamente tengo que cumplir que q de x debe ser diferente de 0. Ahora bien, con esto podemos decir que el dominio de la función lo podemos definir como los x que pertenezcan a los reales tales que q de x sea diferente de 0 necesariamente. Una pequeña observación. Los puntos para los cuales q de x es igual a 0, es decir, las raíces del polinomio q de x, de ahora en adelante las vamos a conocer como las asíntotas verticales. ¿Qué es una asíntota? Una asíntota básicamente es un punto al cual la función trata de llegar pero nunca tocará ese punto, es decir, es un punto prohibido para la función. Pero no solamente vamos a tener asíntotas verticales, también vamos a tener otras asíntotas, las cuales vamos a conocer como asíntotas horizontales. Entonces nos dicen, también es posible encontrar un punto en el eje Y, el cual no está definido en el rango de la función. Ojo, las asíntotas verticales no están definidas en el dominio de la función. Las asíntotas horizontales no van a estar definidas en el rango de la función. A este punto se le conoce como asíntota horizontal. Entonces, todo valor que no se encuentre definido dentro del rango de la función, de ahora en adelante lo vamos a conocer como una asíntota horizontal. ¿Y cuándo se encuentra? Y se encuentra cuando la variable independiente toma valores muy grandes. Es decir, cuando la variable independiente suele tomar valores en más infinito y en el menos infinito. Gráficamente, esta es una función típica de una función racional. Entonces, tenemos la asíntota horizontal, que en este caso sería B, y la asíntota vertical, que en este caso sería A. Tenemos las dos hipérbolas que nos generan la gráfica de la función. Entonces, donde A es lo que nosotros conocemos como la asíntota vertical y B es lo que nosotros vamos a conocer como una asíntota horizontal. Aquí tenemos un GIF que nos muestra qué pasa cuando yo cambio los valores del polinomio q de x que nosotros teníamos hace un momento, y se pueden dar cuenta que a medida que yo voy cambiando el polinomio q de x, la asíntota vertical también se va modificando, en este caso entre diferentes valores de x menos, bueno, aquí va a depender del valor que yo tenga acá. Entonces podemos observar que la asíntota
va a depender únicamente de lo que tiene que ver con el polinomio que se encuentra de denominador. ¿Listo? Ahí tenemos diferentes valores. Entonces, ahí podemos observar que a medida que yo cambio el polinomio q de x, entonces al sí mismo también va cambiando la asíntota vertical. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Entonces nos dice, realizar la gráfica de la siguiente función. Entonces tenemos f de x igual a x más 2 sobre x al cuadrado menos 9. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a encontrar el dominio de esta función. ¿Cómo encontramos el dominio de esta función? Ya sabemos que para encontrar el dominio de la función son todos los reales, todos los x que pertenezcan a los reales, menos aquellos valores que hagan que el denominador sea 0. En este caso, entonces, para que la función exista, van a ser que x al cuadrado menos 9 necesariamente debe ser diferente de 0. Entonces, resolvamos esta pequeña ecuación. Entonces, x al cuadrado menos 9, yo veo que esto es una diferencia de cuadrados, entonces me queda x más 3 por x menos 3. Ahora, sabemos que para que esta función exista, entonces x más 3 y x menos 3 debe ser diferente de 0. Por lo tanto, nos queda que x más 3 debe ser diferente de 0 o que x menos 3 también debe ser diferente de 0. De esta primera ecuación llego a que x debe ser diferente de menos 3 y de esta segunda ecuación llego a que x debe ser diferente de 3. Entonces ya tengo el dominio de la función. Puedo concluir que el dominio de la función serían todos los x que pertenezcan a los reales, tales que x sea diferente de 3 y x sea diferente de menos 3. Entonces los únicos dos valores que no son permitidos para esta función son x igual a 3 y x igual a menos 3. Cabe recordar que estos dos valores ya se conocen como las asíntotas verticales de nuestra función. Ahora, vamos a encontrar las raíces de la función. ¿Cómo encontramos las raíces de la función? Muy fácil. Igualamos esta función a 0. Pero al igualar esta función a 0, la parte de abajo ya sabemos que no puede ser 0, por lo tanto lo único que puede ser 0 es la parte de arriba. Es decir, que nos va a quedar que las raíces de la función o los ceros de la función se van a dar cuando x más 2 es igual a 0. Por lo tanto, llegamos a que x es menos 2. Entonces ya también tengo las raíces o los ceros de la función o el corte con el eje y de nuestra función. Entonces ya tenemos lo que tiene que ver con las asíntotas verticales y también tenemos el corte con el eje y o los ceros de la función que sería x igual a menos 2. Ahora vamos a hacer el análisis de signos para poder determinar cuándo la gráfica es positiva y cuándo la gráfica es negativa dentro de su dominio. Entonces, para hacer el análisis de signos, lo primero que tenemos que hacer es poner los puntos problemas. ¿Cuáles son los puntos problemas? Menos 3, menos 2 y 3. ¿Por qué estos son los puntos problemas? Porque estos son los puntos que generan cambios dentro de la función. Recordemos esa partecita. Entonces, tenemos nuestros tres factores, x más 3, x menos 3, x más 2. Analizamos cada uno de sus partecitas de igual forma como lo analizamos hace un momento con las funciones polinómicas. Entonces tenemos x más 3. Sabemos que x más 3 corta en menos 3, por lo tanto, todo a la derecha va a ser positivo, todo a la izquierda va a ser negativo. Ahora miremos qué pasa con x menos 3. X menos 3 se hace 0 ¿en dónde? Se hace 0 en 3, por lo tanto, hacia la derecha va a ser positivo y hacia la izquierda va a ser negativo. ¿Qué pasa con x más 2? Entonces, con x más 2 nos queda exactamente lo mismo. ¿Dónde se hace 0? En menos 2. Como todas las pendientes son positivas, entonces, hacia la derecha va a ser positivo, hacia la izquierda va a ser negativo. Entonces, nos queda esta forma. Ahora sí, miramos qué pasa con la función. Entonces, como lo que nosotros estamos analizando es la división entre ellas dos, pues tendremos que hacer el análisis de signos de cada uno de ellos. Y nos queda más con más me daría directamente más con menos me da menos, con más me daría menos con menos me da menos, por menos me daría más, menos con menos me da más, por menos me da directa menos. Entonces ya sabemos que la gráfica sería positiva para valores entre, ¿cierto? Menos 3 y menos 2 y desde 3 hasta infinito. Entonces desde menos 3 hasta 2 y desde 3 hasta infinito. Y va a ser negativa para valores desde ¿dónde? Desde menos infinito hasta menos 3, ¿cierto? Desde menos infinito hasta menos 3 y desde menos 2 hasta 3. Entonces desde menos 2 hasta 3. Estos serían los valores en los cuales o los rangos en los cuales la función es positiva o negativa. Ahora bien, ya con eso
podemos analizar qué pasaría con la función cuando x tiende a infinito, es decir, cuando tiene un valor muy grande. Entonces, en este caso, evaluamos en el infinito y decimos, bueno, nos quedaría, la parte de arriba sería infinito más 2 y la parte de abajo sería infinito más 3 por infinito menos 3. Ahora bien, algo que es extremadamente grande y tú le sumas 2, pues es como si no le sumaras nada, entonces solamente te queda el infinito. Lo mismo pasa en la parte de abajo, algo que es extremadamente grande y le sumas 3, entonces es como si no estuvieras sumándole nada, por lo tanto solamente te queda el infinito. De igual manera aquí, algo que es extremadamente grande y le quitas 3, es como si no le quitaras nada, ¿no? Entonces te queda el infinito. Pero podemos observar que si yo cancelo este infinito con uno de los infinitos de acá abajo, entonces me quedaría 1 sobre infinito. Y 1 sobre infinito, es decir, 1 sobre un valor que es extremadamente grande, tiende a ser 0. Por lo tanto, podemos concluir que en y igual a 0, ¿cierto? En y igual a 0 tenemos una asíntota horizontal. Y ahora sí la gráfica de la función nos quedaría de la siguiente manera. Entonces primero trazamos nuestros ejes, ponemos nuestros valores peculiares, que serían menos 3, menos 2 y 3, ¿cierto? Y ahora sí empezamos a hacer el análisis de ellos. Sabemos que menos 3 y 3 son asíntotas. Por eso las representamos con una línea punteada. Ahora miramos, ¿qué pasa con la función antes de menos 3? Entonces podemos ver que antes de menos 3, ¿cierto? O sea, de menos infinito hasta menos 3 la función es que es negativa. Por lo tanto, la gráfica de la función debería estar en esta parte de acá abajo. Y hay que recordar que y igual a 0 es una asíntota. Por lo tanto, la gráfica no puede estar en esta parte, porque si estuviera en esta parte habría un cambio de signo, ¿no? Miremos que la gráfica en toda esta parte es negativa, por lo tanto la gráfica debería hacer esta partecita. Viene desde menos infinito, en menos infinito trata de llegar a 0, no lo logra, y en menos 3 la gráfica trataría de llegar ¿a dónde? A menos infinito, por lo tanto la gráfica de la función nos daría esta pequeña curva de aquí. Ahora miremos qué pasa entre menos 3 y menos 2. Podemos observar que entre menos 3 y menos 2 la gráfica de la función es que es positiva, por lo tanto no puede estar en esta parte, tiene que necesariamente estar en la parte de acá. Y recordemos que menos 2 es un cero de la función, por lo tanto ella es un corte dentro de la función. Así que la gráfica vendría desde un valor extremadamente grande, ¿cierto? Cortaría en menos 2 y de ahí bajaría hasta un valor muy pequeño, porque desde menos 2 hasta 3, ¿cierto? La gráfica es negativa, vuelve a ser. Desde menos 2 hasta 3 la gráfica vuelve a ser negativa. Entonces tendríamos esta pequeña corte hacia abajo. Y ahora, ¿qué pasa desde 3 en adelante? Entonces, desde 3 en adelante la gráfica vuelve a ser positiva. Por lo tanto, la gráfica de la función nos debería quedar de esta manera. Es decir, para valores cercanos a 3, la gráfica tiende a ser muy grande, tiende a ser al infinito, pero para valores extremadamente grandes, entonces la gráfica tiende a ser 0. Por lo tanto, tendríamos esta curvatura de aquí. Y esta sería la gráfica correspondiente a esta determinada función. Bueno, chicos, espero que les haya ayudado mucho esta serie de videos, les haya aclarado algunas dudas que tengan con respecto a lo que son las funciones polinómicas y con respecto a las funciones racionales. En el siguiente video vamos a analizar lo que son las funciones radicales y vamos a realizar algunos ejemplos de las mismas, ¿vale? Espero que les haya ayudado, que tengan un feliz día y cualquier cosa ya saben que lo pueden dejar aquí abajito en la caja de comentarios. En la parte de arriba de este video pues han venido apareciendo algunas etiquetas para ver por si necesitan los videos relacionados con esta parte, con todo lo que tiene que ver con el curso de cálculo, y al final de este video también van a quedar los videos relacionados a este curso. Entonces espero que me les vaya muy bien en todo lo que tiene que ver con sus evaluaciones y en su estudio, y pues ya saben, ¿no? Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho.